Agradezco al cuerpo que hayan votado esta intervención y saludo muy especialmente y agradezco a Matilde, a sus nietos, a la familia Michelini, y lo estoy mirando a Nacho, especialmente Nacho, hijo de Felipe. Tu padre fue alguien muy querido y muy respetado en este ámbito. Te agradezco mucho que estés acá, y a las sobrinas nietas y sobrinas de María Esther Gatti, y por supuesto a Mariana Zaffaroni, a sus ojos y a todo lo que ella representa para todos nosotros. Hemos recibido también muchos saludos de la doctora Susana Berruti, del PIT-CNT, de Belela Herrera, y un sinnúmero de saludos que después trataremos de que queden en las actas. Hoy estamos hablando de un tema que tiene historia, obviamente, y que ha quedado en la historia de los uruguayos, porque la salida de la dictadura no fue, por cierto, producto de una dádiva ni de un regalo de la providencia. Fue, sin ninguna duda, resultado de una estrategia trabajosamente consensuada y valiente de los que nos oponíamos a la dictadura, que construyó junto al pueblo movilizado la garantía y la fortaleza imprescindibles a la hora de traspasar el poder de los que lo habían usurpado durante casi 11 años. Aquel tiempo que también como hoy, o como casi siempre diría yo, solemos andar por veredas diferentes, muchas veces orientados en rumbos parecidos, y que finalmente en varias oportunidades terminamos caminando juntos, como sucedió en el Obelisco. Una estrategia que tomó forma, además, en la CONAPRO. Yo siempre la recuerdo, usted sabe, Presidenta, porque para mí fue un hecho absolutamente destacable en la historia del Uruguay. Esa CONAPRO, expresión de una vocación de unidad nacional, en un momento tan particular del Uruguay como fue la salida de la dictadura, unidad nacional por soluciones, que diera respuesta a la crítica situación que la dictadura le dejaba al Uruguay. Una concertación nacional programática avalada por toda la sociedad civil y política. El único sector, creo, que no participó fue la Asociación de Bancos. Una sociedad urgida de cambios, una sociedad urgida de paz. Paz para los cambios y cambios para la paz, expresaba entonces el entrañable general Liber Seregni. Participaron de aquella experiencia de la CONAPRO en la Comisión de Derechos Humanos, porque se trataban infinidad de temas, en los únicos en los que no nos pusimos de acuerdo fue en lo económico. En esa Comisión de Derechos Humanos participó Virginia Martínez de Vargas, por madres y familiares de procesados por la justicia militar, Lucy Barburo, por familiares desaparecidos, Francisco Bustamante, por el CERPAJ. En otras comisiones, Adela Reta, Luis Faropa, Rubén Correa Freitas, por el Partido Colorado, Allen Berbás, Héctor Clavijo, el Cacho López Balestra, por el Partido Nacional, Josefina Plá, Carlos Baraybar y Gonzalo Carámbula, por el Frente Amplio, y Eduardo Pérez del Castillo, por la Unión Cívica. Los apremios económicos, políticos y sociales que la coyuntura le planteaba se sumaban a una imperiosa necesidad de dar respuesta a la situación de los detenidos políticos de la dictadura, de los compatriotas desaparecidos, de los niños nacidos en cautiverio y de saber dónde están. Y por eso el documento de la CONAPRO, firmado por todos los candidatos a la presidencia, estableció públicamente, comillas, el apoyo a las resoluciones tomadas en la mesa ejecutiva de la Concertación Nacional Programática, así como su voluntad política de continuar la misma luego del acto comicial. Entre otros acuerdos, se establecía garantizar el retorno de los exiliados al país, la liberación de los presos políticos, la investigación de las denuncias sobre uruguayos detenidos desaparecidos en Uruguay, en Argentina y en Paraguay.
Una larga noche que nunca debimos vivir se cerraba, abriendo puertas y ventanas, un anhelo de pacificación que solo en la vigencia de la verdad y la justicia, desde nuestro punto de vista, se podía construir. La salida de los compañeros y compañeras presas que no podían esperar más dentro de las cárceles del horror, la posibilidad del retorno para los exiliados y la reparación de los trabajadores destituidos, decretado por el Nobel Gobierno, despuntaba la primavera de la apertura democrática. Sin embargo, a poco de reiniciado el tránsito institucional, un nuevo discurso comenzó a instalarse en la sociedad, procurando contrarrestar lo que era una realidad que rompía los ojos del terrorismo de Estado practicado durante el régimen dictatorial. Terrorismo de Estado que, cabe recordar, fuera incluso denunciado años antes por Wilson Ferreira Aldunate en todos los foros internacionales en los que participó. La contienda de competencias interpuesta por la justicia militar a la justicia civil y la impropia actitud del comandante del ejército Hugo Medina al guardar en un cofre las citaciones de la justicia a integrantes de las Fuerzas Armadas, entre otras incidencias, contribuyeron grandemente a esa atmósfera de inestabilidad. Hasta que finalmente, en diciembre de 1986, el Parlamento vota en una tensa jornada la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, por todos conocidos como la ley de impunidad, que consagraba en su artículo primero que había caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. De un plumazo, entonces, a 2 años apenas de reiniciada la reconstrucción democrática tan trabajosamente alcanzada, una tendenciosa, para nosotros, interpretación política por ley de los hechos del pasado encorsetaba las humanas expectativas de verdad, de justicia, de reencuentro con los desaparecidos que el país todo se había comprometido a llevar adelante. La respuesta desde la sociedad fue inmediata. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos lanzó la convocatoria al referéndum de la ley. Comillas, asistimos con dolor a la aprobación de una ley de impunidad. Este acto de traición no nos aparta del camino hacia la verdad y la justicia, que es el único camino que conduce a la paz. Al pueblo oriental le queda la opción de defender con su voz propia, con su dignidad, su futuro. Y por todo esto los invitamos a incorporarse a la organización de un referéndum nacional. Así era la convocatoria. Adhirieron a la iniciativa partidos y figuras políticas, organizaciones sociales, gremiales de todo tipo. También lo hicieron decenas de personalidades de la sociedad, de la cultura, del deporte, entre otros Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Alberto Candón, Eli Goitiño, nuestro compañero Benjamín Liberov, el doctor Tabaré Vázquez, otros integrantes como Alberto Pérez Pérez, Luis Pérez Aguirre, Belela Herrera, Diego Terra Carve, Selva Andreoli, Martín Ponce de León, hoy tan recordado en estas horas y en estos días, Horacio Casinelli, Gloria de Masi, Víctor Foch Puntigliano, Jorge Gamarra, Carlos Gómez Aedo, Mario Llana Picardo, Analía Piñeirúa, Américo Pla Rodríguez, María del Carmen Almeida, La Tota Quinteros, Helio Sartú, Nelson Sica, Ramón Valdés Costa, Eduardo Bá Ferreira y Mónica Xavier, que creo verla por ahí en las barras. El 22 de febrero de 1987 se instala la Comisión Nacional Pro Referéndum presidida por las homenajeadas hoy por nosotros, Elisa de Lepiani, viuda de Selmar Michelini, Matilde Rodríguez Larreta, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, y María Stergati de Islas, madre de María Emilia y abuela de Mariana Zaffaronis, ambas en ese entonces desaparecidas. En ese primer acto público se procede al lanzamiento de la campaña nacional de recolección de firmas sobre la base de 2 consignas: todos iguales ante la ley, inspirada en el artículo 8 de nuestra Constitución, y para que el pueblo decida.
Otra consigna de movilizaciones fueron: la democracia no tiene dueño y hay suficientes firmas. Había que superar el 25% del padrón electoral. La recolección de firmas, permítame, Presidenta, catalogarla de heroica. Como lo fueron asimismo la campaña de finanzas, la creatividad, la propaganda popular, el despliegue de los artistas, el involucramiento de la gente común en sus barrios, en sus pueblos, los miedos, las angustias se volvieron coraje y la rebeldía ciudadana se mudó a los muros y a las plazas. Durante 10 meses, miles de brigadistas recorrieron el país en centros de trabajo, casa por casa, dando un debate inédito sobre la dictadura y sus efectos, sobre el alcance de la democracia, sobre los aspectos trascendentes que estaban en juego en ese momento, rebatiendo las amenazas de volver al pasado y de poner en peligro a la democracia, con que los promotores del voto amarillo contraatacaban. La recolección avanzó entonces en medio de una completa efervescencia que daba cuenta de la magnitud de la causa empeñada. El 17 de diciembre de 1987, la comisión, acompañada por una multitud, entregó a la Corte Electoral 634.702 firmas, 100.000 firmas más que las necesarias. Finalmente, la Corte anunció que se habían validado 529.110, que alrededor de 75.000 habían sido anuladas y que unas 36.800 habían sido observadas. Entonces, la autoridad electoral convocó a 19.000 ciudadanos a ratificar su firma. Recordemos que se había llegado al extremo de anular las firmas de Seregni y de Carlos Julio Pereira, por ejemplo. Si bien los datos de los ciudadanos eran confidenciales, la Corte también emitía listas de personas que habían firmado. Varios militares aparecían en esas listas, fueron sancionados. La Corte fijó los días 18, 19 y 20 de diciembre de ese año para ratificar la firma. Una vez más, la comisión y la militancia todas se sobrepusieron al enésimo obstáculo que interponía la impunidad. Hubo que ubicar, hubo que explicar, que movilizar y acompañar a miles de todo el país en solo 3 días. Imaginemos lo que eso significó sin la tecnología que hoy disponemos. Estas horas tienen, y hay que recordarlo, inolvidablemente, a la voz de Germán Araujo haciendo posible la hazaña desde CX30. Recoge el historiador Aldo Marchesi diciendo: el último día, un túnel humano de miles de personas esperaban en la Ciudad Vieja a los que iban a ratificar y que fueron trasladados en autos, en motos, en bicicleta y hasta en carros. Llevaron la democracia hasta el extremo de sus posibilidades, reflexionaba Matilde Rodríguez un año después de lo acontecido. Creo que la aventura del referéndum, decía Matilde, estaba poniendo a prueba las instituciones democráticas y hasta donde éstas eran totalmente ecuánimes o respondían a intereses. Un inolvidable 19 de diciembre de 1988, la Corte Electoral confirmó que habría referéndum. Y de la mano de estas 3 mujeres que hoy estamos homenajeando y de una pléyade de militantes reconocidos y anónimos, la sociedad uruguaya toda descubrió cuánto espacio ocupaban las ausencias. Lo que vivimos esos meses está en el registro indeleble de la sensibilidad uruguaya, desde la genialidad de Horacio Buscaglia a la afrenta vergonzosa de la censura de un aviso pago por la comisión, donde Sara Méndez hablaba de su hijo desaparecido, Simón Riquelo, hoy felizmente también recuperado. El 16 de abril, día de la votación, llovía dentro y fuera de las almas de un enorme conjunto de ciudadanos y ciudadanas que hoy queremos sintetizar en estas 3 mujeres que estamos homenajeando. El 57% de los uruguayos, 1.018.000, votaron amarillo. Y un 43%, 777.221, votaron verde por su derogación. En mayoría, en Montevideo, la mayoría fue verde, con el 56,5% de los sufragios. El entonces presidente de la República, en conferencia de prensa, dijo, cuando se cerraron las urnas:
se terminó la transición en el Uruguay. Por su parte, el diario El País tituló «Perdón a la dictadura». El 57% de los uruguayos apoya a este gobierno al optar por la ley de caducidad. Titular del diario El País al día siguiente de la votación. Eduardo Galeano describía la foto política y social de aquella instancia. Uruguay es un país gris que tiene uno verde en la barriga. El resultado del plebiscito, ratificando la ley, habilitó muchos años más de impunidad. Partió aguas, reabrió heridas y desde nuestro punto de vista validó lo peor del pasado. Pensar en estas tres mujeres es recordar a Frugoni en aquello de que grande en las derrotas y pequeños en las victorias. Pasó aquel abril para el olvido y lamentablemente pasaron muchos más. En pocos días, muchos de nosotros volveremos a marchar en silencio en todo el país como hacemos hace muchos años, por verdad, por memoria, con las mismas convicciones que anidaron a estas tres mujeres. No se nos ocurre otra forma de honrarlas. No voy a abundar sobre otros aspectos políticos referidos a aquellas instancias que podrían desviar, Presidenta, el sentido de este merecido homenaje a estas queridas compatriotas. Apenas a título de reflexión personal y vinculando a su extraordinaria incidencia e identificación con aquella patriada, destacar que lejos de un triunfo de la impunidad, como el frío lenguaje de los números expresaba, el plebiscito del año 89 marcó un antes y un después en el tema de la verdad, de la búsqueda de la verdad y de la justicia. La sociedad ha tomado en cuenta la importancia ética que tiene el tema, que hace a la calidad misma del sistema democrático, al punto de que más del 40% de los ciudadanos se manifestó en contra de la impunidad legalizada. Esta revalorización de los valores democráticos han contribuido fuertemente al afianzamiento de derechos existentes, así como a la construcción de nuevos derechos. De entonces hasta hoy, y a merced del esfuerzo y el trabajo y la preocupación social, a políticas institucionales precisas y al aporte especializado de técnicos, se han recuperado niños desaparecidos. Ahí está, hoy, aquí, acompañándonos, Mariana. Y ahí también se ha ubicado restos humanos identificables. Uva Gessner Chávez, Fernando Miranda, el Tito Gomenzoro, son algunos de ellos. Se han juzgado culpables militares y civiles que dejan en clara la condición de dictadura cívico-militar del régimen. Gavazo, Silveira, Álvarez, Rama, Cordero, Medina, Arap, Vázquez, Maurente, Sande, Blanco, Bordaberry, entre otros. Se ha identificado restos de los uruguayos desaparecidos en Argentina y en Chile, Helio Serra, Modesto Quiñones y tantos más. Se han desnudado aquella versión oficial de que todos los desaparecidos habían sido incinerados y arrojado sus cenizas al Río de la Plata. Una mentira más. Y sobre todo ha quedado demostrado, sin lugar a dudas, un terrorismo de Estado practicado con saña, también en nuestro país, y en el marco del exterminio de un plan Cóndor planificado con otros estados del continente. ¿Que queda mucho por hacer? Sin duda. Pero vaya si ha sido trascendente la labor y el aporte de aquellas jornadas del voto verde que las homenajeadas condujeron para destrabar ese cerrojo de la memoria histórica. La de un Uruguay sin exclusiones, la de la pura verdad sin cortapisas, la de una sociedad sin grietas, aquella que todos vivamos en el obelisco. Más allá entonces de estas consideraciones referidas al hecho específico del referéndum, reparemos por un instante en la síntesis de estas tres mujeres representantes en el sentir colectivo de nuestra sociedad. De orígenes políticos, sociales y culturales y trayectorias vitales diversas, reunidas por sus tragedias personales y por la mayor tragedia colectiva de la historia del Uruguay hasta nuestros días. No se me ocurre una síntesis más justa de su tiempo que ellas tres enfrentadas al enorme desafío que asumía. Elisa de Lepiane fue la esposa de Selmar, asesinado en las mismas circunstancias que Gutiérrez Ruiz,
y que Barredo y que Huitelau, y en la misma noche en que desaparecieron al doctor Manuel Liberoff. Todos los que la conocieron han destacado en ella su tenaz accionar junto a su esposo en defensa de las libertades, así como el reconocimiento de su pujanza en la viudez para educar a sus 10 hijos, con el agravante de tener que sobrellevar la situación que 2 de sus hijas, Margarita y Elisa, estaban presas en la dictadura. Una mujer abnegada y luchadora. Así la despidió el doctor Tabaré Vázquez, que jamás abdicó en la búsqueda de la verdad y de la justicia. De ella también señaló la propia Matilde, nuestra homenajeada, al despedirla. Se nos va una compañera de buena parte de nuestra vida. Estamos muy doloridos. Fue un ejemplo de madre y de esposa, una mujer fuerte, con un temperamento alegre y positivo. Por su parte, Dari Mendiondo la definía: la compañera de Selmar, la madre ejemplar, la militante frente amplista, la mujer culta, de origen social cultivado, que enraizó su vida con un hombre, una causa, una familia, de la mejor historia de este país. Con su trayectoria no hace otra cosa que llevarnos a la imagen de Madre Coraje de Bertolt Brecht, como símbolo de todas nuestras madres que se han jugado por sus ideas, por sus hijos, por el Uruguay todo. Elisa fue senadora de la República y cuenta la historia de esta casa que llegó a ocupar la misma banca de su esposo asesinado. Falleció el 25 de agosto del 2008. María Esther Gatti de Islas nació en el barrio Colón en 1918, falleció el 5 de diciembre del 2010, maestra desde sus jóvenes 17 años, padeció entonces la persecución por negarse a adherir a la dictadura de Gabriel Terra. Del matrimonio con Ramón Islas nació en 1953 su única hija, María Emilia, que fuera secuestrada estando embarazada de 3 meses en el marco del Plan Cóndor en Argentina, junto a su yerno Jorge Zaffaroni y la hija de ambas, su nieta, Mariana. Dedicó su vida a esa búsqueda y a la lucha contra la impunidad. Junto a Lucy Barburo de Recaño, Violeta Malugani, María Elena Antuña de Gatti, Irma Hernández y Milka Prieto, inician las primeras denuncias colectivas ante la OEA, por ejemplo, de los desaparecidos uruguayos en la Argentina, que darían lugar posteriormente a la conformación del grupo de familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en Argentina. Fue una activa propulsora de las denuncias ante organismos internacionales y ante distintos estrados judiciales nacionales y extranjeros. Recién supo de su nieta muchos años después. Montevideo también la cuenta entre sus ciudadanas ilustres. Durante una de sus últimas apariciones públicas, María Esther expresaba: no hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar. Falleció sin saber el destino de su hija, de su yerno y de ese hijo menor de ambos. Matilde, muchas gracias de nuevo por estar aquí hoy con nosotros. Fue la esposa de Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor, con quien tuvieron 5 hijos. En 1989 fue electa diputada por el Movimiento Nacional de Rocha, fue concejala del municipio CH, y la cuenta Montevideo también entre sus ciudadanas ilustres. Actualmente es la directora de la Secretaría de los Derechos Humanos para el pasado reciente del gobierno uruguayo. Desde ese lugar, y fiel a su convicción vital, ha manifestado su compromiso de renovar el deseo de transmitir la verdad. Estamos de corazón abierto para recibir todas las verdades que se puedan transmitir, manifestó. El 20 de mayo, en el que se recuerda a los detenidos desaparecidos por la última dictadura, no es un día cualquiera, dice Matilde. Dejó de ser exclusivamente un día muy importante en nuestras vidas y en nuestras familias para hacerlo a la sociedad toda. Y se convirtió en una fecha para homenajear a las víctimas del terrorismo de Estado. En esta fecha redoblamos nuestro compromiso con la paz, una paz que emana del más estricto cumplimiento de los derechos humanos, y es un compromiso que desde nuestra Secretaría vamos a llevar adelante para colaborar y enriquecer la memoria del pueblo uruguayo sobre los 2 periodos que comenzaron con el autoritarismo, que se inició en el 68 y continuó con la dictadura. Redoblamos nuestro compromiso para que nunca más
se vuelva a repetir estos episodios de violación de los derechos humanos, y la única forma de hacerlo es cumpliendo estrictamente con lo que manda la ley. ¿Qué es entonces lo que emparenta a estas mujeres, mujeres con mayúscula, que los que la destaca? ¿Qué es lo que las engrandece a los ojos de todos nosotros? ¿Qué es de ella lo que nos llena de orgullo, nos emociona, nos conmueve? Y es en definitiva el motivo hoy de nuestro homenaje. Sin duda, su temple, su vocación y su coraje. Pero por sobre todo, y quiero hablar del humanismo, su restricto e irreductible compromiso con la vida, el haber atravesado y confrontado la más dolorosa y desgraciada circunstancia sin perder y sin renunciar nunca a su capacidad de amar. Porque no hay política sin humanismo, por el contrario, el humanismo es la esencia y es la razón de la política. Y como toda mujer, mujeres son fuentes de vida, madres, esposas, abuelas, hijas. Pero en su caso, en el caso de María Esther, de Elisa, de Matilde y en el de muchas otras que también estamos reivindicando en este homenaje, decidieron asumir la sublime y la épica, valiente tarea de rescatar para la vida la historia colectiva que juntos y todos estamos construyendo. La vivienda, las vivencias, la sonrisa, los recuerdos, las lágrimas, los abrazos, las angustias, los besos de esos seres queridos que fueron cruelmente arrebatados, sobreponiéndose a un sufrir profundo que sin dudarlo habría de acompañarlas eternamente en lo más íntimo de su vida, en lo más reservado de sus corazones, seres queridos, compañeros, hijos, nietos que deberían estar acompañándonos, que debieran sucederlas, que debieran continuarlas, que debieran ser su legado. Y se abrazaron a la tarea con amor, con dolor, con un espíritu sediente de paz y de verdad. María Esther Gatti, allá por el año 2000, expresaba: quiero saber si mi hija y mi nieto están en el río, y mi yerno están en el Río de la Plata, para alquilar una lanchita y ponerles un ramo de flores en el agua. Les juro que se me parte el alma cada vez que lo leo. Todo ese duelo contenido, todo ese tiempo, y se murió sin saberlo. Es la más cruda descripción de la deshumanización con que actuó la dictadura. Su soberbia, como todos los fascismos, pretendió borrar a sus opositores de los registros de la historia, exterminarlos, desaparecerlos, como si nunca hubieran sido, creyendo que incinerando sus huesos, esparciendo sus cenizas al aire, podían vencer a la vida. Pero, Presidenta, la vida siempre puede más. Estoy terminando. Nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros compañeros, siempre van a estar con nosotros. Están en cada pancarta, en cada imagen, en cada muro que grita sus nombres, en cada presente de las marchas de mayo, en cada lágrima, en cada pensamiento, en cada recuerdo. ¿Cómo no va a estar Toba si te jugaste por salvarnos la vida aquella terrible noche del 15 de abril a tantos y tantos jóvenes comunistas? Y aquí también Selmar y María Emilia y Jorge y su hijo sin nombre y todos ellos están hoy con nosotros, acompañándonos. Y ustedes, compañeras, los convocan para reclamar todos juntos nuevamente, como en aquellos tiempos del obelisco, como en la histórica jornada del voto verde, y como siempre, verdad y justicia para hacer luz a la pacificación que como sociedad nos merecemos. Por eso, María Esther, todo amor, todo tesón, gracias. Elisa, ternura, esfuerzo, compromiso, gracias. Y a ti, Matilde, guerrera, leal, incansable, gracias, gracias, gracias. Uhum.